y bienvenidos a otro programa más de Hablemos de Salud con la doctora Sara. Hemos estado hablando de distintos temas. Hoy vamos a hablar de un tema que nos atañe a nosotros como personas, a mí como médico, y es un tema que es bastante alarmante cuando uno sabe de alguien que tiene esta enfermedad, y es el tema de los las condiciones más comunes de daño hepático o de daño al hígado. El primer segmento del programa vamos a estarle dando más énfasis a la hepatitis. Como tal, en realidad la hepatitis es una inflamación del hígado. Ahora bien, todos nosotros cuando nos hablan de hepatitis, pensamos enseguida en esta hepatitis viral, la que nos da del virus tipo A, tipo B, tipo C, tipo E y hasta un tipo D que le llaman el delta. Pero yo voy a hablar más en realidad de las más comunes, de la tipo A, de la tipo B y la tipo C. Pero quiero recalcar, antes de entrar en el detalle de la hepatitis, que la hepatitis como tal es una inflamación del hígado. Por lo tanto, puede ocurrir por muchísimas razones. Podemos tener hepatitis del virus, como es en el caso de lo que vamos a hablar ahora, pero podemos tener hepatitis por medicamentos, porque el medicamento le hizo daño al hígado y le dio la inflamación. Puede haber hepatitis por parásitos, por bacterias. Hay muchas causas que pueden dar esta inflamación del hígado. En el caso de la hepatitis viral, vamos a hablar de la hepatitis A. ¿Y cuál es la hepatitis A? ¿Qué es el virus de la hepatitis A? Bueno, lo primero es que esta hepatitis no causa un problema de hígado crónico. Es decir, cuando nosotros nos infectamos de hepatitis A, sobre todo en los países nuestros que hay mucho manejo de las heces fecales de la manera incorrecta, a veces se contaminan las aguas con heces fecales o no nos lavamos las manos de la manera que nos deberíamos de lavar y consumimos productos que se contagian con este virus, es el caso de lo que llamamos la hepatitis A. La mala noticia es que sí, es muy fuerte cuando nos da unos síntomas que voy a empezar a dar en detalle, como debilidad, fiebre, malestar general, dolor en el área del hígado, que es precisamente en el lado derecho, se inflama este hígado y nos da náusea, nos puede dar vómito, nos puede dar un cansancio extremo que no queremos ni siquiera levantarnos. Pero la buena noticia, como mencioné, es que no nos da un hígado crónico que nos vaya a llevar a una posible cirrosis, obviamente con un daño tan severo como es el daño con el hígado cuando tiene cirrosis. Ahora bien, ¿cómo sabemos que tenemos hepatitis A? Bueno, mayormente son personas que han estado expuestas a lugares donde hay mucha falta de higiene, donde las comidas no están preparadas de la manera que son. En algunas veces hay brotes de esta hepatitis A porque en algún lugar que no se llevaron las medidas y de higiene que debemos tener, se contaminaron y dio esta inflamación. El paciente le da el malestar, la fiebre, el cansancio, empieza a haber cambios en las heces fecales. Ya esas heces fecales no son del color que deberían de tener, como dijimos siempre, que es un color carmelitoso, entre lo carmelita claro, lo carmelita menos, un poquito quizás más oscuro, pero empieza a tener una disminución de ese color y ya es un poco más claro. Además de eso, inmediatamente que vemos un cambio en el color de las heces fecales, también vemos un cambio en el color de la orina. Y es lo contrario, es decir, en las heces fecales se ponen más claras, la orina o el orín se pone más oscuro. ¿Por qué? Porque esta bilirrubina, que es la que le da el color a las heces fecales, ya no se elimina por las vías intestinales, sino se elimina por la orina y entonces le da el color más oscuro y un olor característico fuerte de concentración en la orina en este paciente que tiene hepatitis A. Hepatitis A también, el hepatitis B y C también tiene estos mismos síntomas. Eso es importante recalcarlo porque los síntomas como tal son muy parecidos, porque están todos añadidos a que es una inflamación del hígado. Ahora bien, la manera en que se transmite y la posibilidad de que se convierta en algo crónico que lleve a un problema de hígado ya que hasta pueda llevar a cirrosis, es la diferencia entre los tres tipos de hepatitis. La hepatitis A, ya dijimos que no da esta cronicidad. Ahora, en el caso de la hepatitis B, que sería ya el segundo tipo de hepatitis,
Esta es común en pacientes que comparten jeringuillas, en pacientes que ya están infectados con el virus de hepatitis B y tienen transmisión sexual, es decir, tienen relaciones sexuales sin protección y llevan a que se haya el cambio o de la persona que tiene el virus de la hepatitis B a una persona que no lo tiene y que por el contacto sexual lo puede tener. Es decir, este virus puede viajar por el semen y contaminar a otra persona que no tuviera la hepatitis B. La hepatitis B no se adquiere por comidas, se adquiere por la sangre. Pacientes también, sobre todo en años anteriores, donde no había las técnicas que tenemos en la actualidad de hacer un diagnóstico de una sangre contaminada con hepatitis B, hay pacientes que tuvieron la mala suerte de tener de contagiarse, de recibir una transfusión de sangre, y esto los llevó a que se contagiaran con una sangre que ya estaba contaminada de hepatitis B. Sin embargo, este problema se ha ido disminuyendo en gran medida por todas las técnicas que tienen todos los centros hospitalarios que manipulan la sangre y los que transfieren, cuando hay que tener una transfusión de sangre, esto se evalúa bastante bien y bastante eficiente, que la posibilidad ha disminuido muchísimo, pero sigue siendo una posibilidad. Pacientes que utilizan droga y usan las mismas agujas en el contacto con la droga, sobre todo la droga intravenosa, también tienen la posibilidad de contraer el virus de hepatitis B. Pacientes en caso de que estén usando instrumentos que estén contaminados, por ejemplo, instrumentación ya sea de dentista o de algún tipo quirúrgico, que no se haya limpiado de la manera correcta, también están a riesgo de tener el virus, de transmitir el virus de hepatitis B, sobre todo obviamente si esos instrumentos están contaminados. Es decir, entre la A y la B hay esa gran diferencia. Los síntomas son idénticos, pero la diferencia es en cómo lo adquirimos y la posibilidad de llevar a una etapa más crónica. Pero tenemos muchísimo que hablar, sobre todo antes de cuando regresemos en el próximo segmento, voy a hablar algo de la hepatitis C, que es la otra más común, y seguiremos hablando de las enfermedades más comunes en el hígado, que dañan el hígado o que simplemente lo inflaman, pero que vuelve también a su normalidad. Nos vamos a comerciales y regresamos próximamente.